jueves, el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Radio Nacional. Siempre contigo. Buen día, amigos. Les habla Enrique Viana. Un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a referirnos a un conjunto de circunstancias que siguen golpeándonos en estos días. Quisiera arrancar simplemente con esta pregunta, ¿no? ¿Es posible hacer política partidaria en el Uruguay sin dinero y sin estructura partidaria? Quizás a lo largo de esta charla con ustedes podamos llegar a una conclusión al respecto. En estos días se vuelven a repetir dos temas que nos han preocupado enormemente junto con el doctor Gustavo Salle. Por un lado, el hecho de que supuestamente UPM ingresa en un periodo de silencio, dice un titular del Observador, haciendo referencia inclusive a una conversación telefónica que mantuvo el presidente Tabaré Vázquez con Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi para felicitarlos por la votación. Y esperando, dice la noticia, el presidente Vázquez, que sea quien sea que gane, se concrete la inversión de UPM. Al mismo tiempo algunos nos hablan de una carpa multicolor o de competidores cooperantes. Me refiero al candidato Luis Lacalle Pou. Cuando uno observa ese tipo de cosas, no tiene más que concluir que hay algo extraño que está pasando, ¿no? Algo que no se nos explica o que no se nos presenta ante nuestros ojos con claridad, ¿no? ¿Cómo es posible que tres candidatos que compiten por la presidencia de la República, que supuestamente deberían estar en posiciones antagónicas, sin embargo, son todos pro UPM? Y cuando uno dice esto, algunos se ofenden, pero cuando Luis Lacalle Pou dijo que quería renegociar el contrato de UPM, lo que está diciendo es que quiere UPM y que quiere el contrato de UPM, renegociándolo. Renegociándolo, sabemos, ya lo hemos dicho hasta el cansancio junto con Gustavo Salle, es imposible. Los contratos, una vez que son firmados, es imposible de renegociarlos. Y este precontrato exige para la firma del contrato definitivo que se firme antes del 20 de febrero del 2020. ¿Ustedes creen que es casualidad que se haya fijado una fecha 11 días antes del cambio de gobierno? No, no es casualidad. El contrato va a ser firmado y no va a ser renegociado. Cuando Luis dice que quiere renegociar, en realidad, elípticamente, nos está mintiendo, y lo que nos está diciendo es que quiere el contrato corrupto con UPM, al cual nos referiremos más adelante. Cuando Ernesto Talvi dice todos somos UPM, también nos está diciendo de una forma elíptica, no directa, quiero contrato corrupto con UPM. Cuando el excomandante Manini Ríos sale a decir que lo que tiene para observar de la relación con UPM son algunos aspectos ambientales, también nos está diciendo que quiere el contrato corrupto con UPM. Y estas realidades deben tener una explicación, y eso es a lo que nos hemos abocado desde hace mucho tiempo con el doctor Gustavo Salle, a tratar de explicar por qué estas unanimidades. Por otro lado, observamos otros hechos a los que ya hicimos mención la semana pasada en esta misma audición, y refieren a la utilización de ese mecanismo conocido como el Guardián, ese mecanismo de espionaje, ese mecanismo por el cual se interceptan nuestras comunicaciones de todo tipo, y el Estado sabe lo que estamos haciendo o dejando de hacer en la medida que nosotros divulgamos lo que hacemos o dejamos de hacer a través de algún mecanismo de comunicación, que puede ser un mail, que puede ser simplemente una conversación telefónica o a través de un equipo de un celular. Frente a ese conjunto de comunicaciones intervenidas, se nos dijo que el Poder Judicial iba a ser el garante. Un garante muy específico, que la Suprema Corte de Justicia iba a ser el garante a través de un protocolo que suponía
que el Ministerio del Interior, encargado fácticamente de hacer la intervención, iba a estar informando, aunque sea estadísticamente, a quienes escuchaba y si existía respecto de las escuchas la correspondiente autorización judicial del juez concreto con el pedido fiscal previo para realizar esa interceptación. Resulta que ese protocolo, que suponía una serie de informes que se iban a estar haciendo en forma periódica, no se hizo, y hace ya un buen rato que esos informes no se hicieron, jamás se hicieron, no se hizo ninguno de esos informes, por lo cual el mecanismo de espionaje quedó sin ningún tipo de control, más allá de que pudiera ser cuestionable que la Suprema Corte de Justicia, quien no tiene competencia para ello, se encargara de un control de esas características. Lo cierto es que, como todos sabíamos cuando se vino esto del Guardián, lo que se estaba estableciendo era un mecanismo de directo espionaje para poder escuchar las conversaciones de cada uno de nosotros. Y todos éramos conscientes, o al menos algunos éramos plenamente conscientes, de que cuando hablamos por un teléfono y le hablamos a una tribuna del estadio, hay un conjunto de gente que nos está escuchando. Y cuando escribimos un mail, escribimos en una plaza, en la pared de una plaza pública. Hay un conjunto de personas que están observando lo que escribimos. Si el ciudadano asume esa realidad, capaz que vive en forma más tranquila, porque no va a tener nunca el tema del engaño. No sabía que me estaban escuchando. En realidad, nosotros no sabemos quién nos está escuchando, cuándo nos está escuchando y por qué nos está escuchando. Este sistema del Guardián supone además otra perversión, además de la del espionaje. Supone conjuntar, mancomunar a 3 poderes distintos del Estado, o al menos a 2 poderes del Estado, en esa actividad de escudriñar en la vida personal de cada una de las personas. Y ese mal también es grave, porque supone que la separación de poderes no funciona como tal, y que de alguna manera, si la Fiscalía, Poder Ejecutivo, le pide al juez para una interceptación telefónica, y la interceptación telefónica la termina haciendo el Ministerio del Interior, hay 2 poderes del Estado que se han congeniado para espiar a los ciudadanos en el país. Y esa es la realidad a la cual nos enfrentamos. Ahora, cuando esas cosas pasan, cuando eso que nos suena arbitrario, nos suena grotesco, ocurre y nadie reclama, entra a jugar también el tercer poder del Estado, que cacarea, como cacarea Javier García, diciendo que va a adoptar medidas parlamentarias. No, cuando se producen estos casos de corrupción, que suponen, entre otras cosas, omisiones y acciones tendientes a violar los derechos humanos de las personas, lo que tiene que hacer el senador García o cualquier otro senador o cualquier otro ciudadano es ir al juzgado penal y denunciar, porque estos hechos son graves, son violatorios de los derechos humanos, son hechos de verdadera corrupción. Pero eso no ocurre. Y entonces tenemos que otra vez concentrarnos en la pregunta ¿por qué? ¿Por qué no ocurren estas cosas que deberían ocurrir? Hace mucho tiempo, en ocasión de ver un documental referido a la aplicación del fracking en Estados Unidos, un documental casero que tiene 2 partes, que fue promovido por la cadena HBO, que ustedes pueden conseguir, al menos algún resumen, si buscan en alguno de los buscadores por internet. Estos documentales se llamaban Gasland 1 y Gasland 2, son 2 partes, recomiendo incluso la segunda parte porque es superior incluso a la primera. Estaban hechos por un individuo que en forma amateur se dedica a realizar esos documentales y refieren a los problemas que genera el fracking, la fractura hidráulica, ese mecanismo para la extracción de gas a profundidades muy lejanas, mecanismo que no ha estado lejos del Uruguay, que se han hecho prospecciones en tal sentido allá en la zona cercana de Paysandú y Tacuarembó. Pero lo cierto es que en Estados Unidos ese mecanismo de fracking se ha extendido a lo largo de una serie de estados, generando una serie de dificultades y de problemas en la vida de los ciudadanos comunes, tanto que mostraba cómo abrían la canilla y acercaban un yesquero y por la canilla se encendía una llamarada, con lo cual estaban significando que junto con el agua estaba llegando gas en función de esos procedimientos de contaminación generados a partir de lo que se llama la fractura hidráulica. No vamos a entrar en los aspectos técnicos, pero lo cierto es que en uno de esos documentales,
cuando este periodista se adentra en las entrañas del poder, llega en determinado momento a hablar con un ex congresista norteamericano y le pregunta por qué pasan estas cosas y no hay una reacción por parte del Estado frente a estas barbaridades que afectan a los ciudadanos. Y el congresista le dice, lo que ocurre es que es el Estado contratado. Es el Estado contratado por las grandes empresas de hidrocarburos norteamericanas que responde exclusivamente a los intereses de esas grandes empresas, de esas grandes corporaciones. Olvídese de que va a responder al interés general, al interés público o a los conceptos de república o democracia. Es el Estado contratado. Ese concepto pegó en mí en forma muy dura. Para una persona que viene del derecho, que le hablen de un Estado contratado puede sonar increíble, puede sonar poco demostrable. Sin embargo, al poco tiempo observé un documento de Naciones Unidas llamado State Contract, contrato de Estado, donde la propia Naciones Unidas justifica a través de esa expresión, State Contract, Estado contratado, contrato de Estado, justifica la existencia de mecanismos por los cuales, llamados tratados de inversión, llamados contratos de inversión, por los cuales el Estado queda sometido a la voluntad de una empresa privada. Y entonces dije, bueno, esta realidad, esto del Estado contratado, el Estado contratado al servicio, como si fuera un delivery, contratado al servicio de un interés privado, ya no se puede llamar república, ya no se puede llamar democracia. Y esa intuición inicial fue confirmada por algunos de los episodios más notables que han pasado en el Uruguay, como por ejemplo el contrato de inversión de Montes del Plata, allá por enero de 2011, que pasó casi desapercibido, que tenía una cláusula de confidencialidad, y en ocasión que yo ejercía el Ministerio Público conseguí 6 meses después, no sin esfuerzo, que ese contrato se hiciera público, al menos que se presentara en un expediente judicial y a partir de ese momento se conociera. Eso se volvió a repetir luego, un fenómeno similar, con la llamada ley Aratirí, donde teníamos en los hechos una ley con nombre y apellido, es decir, una ley contratada. El Estado ya había llegado al paradoxismo de dictar una ley en función de un contrato en su vínculo con una empresa privada. Estoy hablando de la megaminera Aratirí, la misma que nos está reclamando hoy ante un mecanismo de arbitraje internacional, si no recuerdo mal, 3.500 millones de dólares. Cuando uno observa esos fenómenos, tiende a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Seguimos siendo una república y un Estado soberano? Cuando uno habla de Estado contratado, en realidad no tiene que hablar de Estado corrupto. Un Estado que ya no responde a los intereses generales, sino que pasa a responder a exclusivos intereses privados en forma coyuntural durante un tiempo, desplazando de esa manera a los intereses públicos y los intereses generales. ¿Por qué es necesaria la existencia de ese fenómeno de los estados contratados? Aunque la pregunta tenga una respuesta obvia, quizás sea una respuesta un poco más complicada de lo que uno cree. Ya no alcanza con la idea de comprar a los gobernantes para de esa manera obtener determinados favores. Es necesario algo más. Cuando se da este fenómeno del Estado contratado a través de los tratados de inversión y luego su sucedáneo, los contratos de inversión como este contrato, precontrato por ahora, pero eventualmente en pocos días contrato definitivo con UPM, lo que opera aquí es una suerte de ordenamiento de los daños. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario primero dañar la integridad moral de una nación, para luego estar en condiciones de poder dañar impunemente la integridad física de su territorio. Es decir, primero tenemos que hacer desaparecer los conceptos de soberanía nacional, de república y de democracia, que son los conceptos que se sustentan en el interés general, en el bien común, en la voluntad soberana del pueblo, de cada uno de los ciudadanos. Tenemos que derrotar, vencer esos obstáculos que significan que exista un Estado soberano, que exista una república y que exista una democracia, para luego, vencidos esos obstáculos, vencidas esas garantías,
poder dañar impunemente el ambiente. Y no casualmente, siempre lo digo, que cuando hablamos de tratados de inversión en el Uruguay, o cuando hablamos de contratos de inversión en el Uruguay, están vinculados a una industria contaminante, y ya mencioné dos: la industria de la celulosa, Montes del Plata, Botnia, Montes del Plata, UPM, la industria del fracking, la industria referida a la megaminería a cielo abierto, altamente contaminante, Aratirí. Le podemos agregar Monsanto y la aplicación de los agrotóxicos, junto con el advenimiento de todo lo que se refiere a los transgénicos. Es decir, que cada vez que hablamos de mecanismos llamados de Estado contratado, de este nuevo feudalismo que se nos quiere imponer con estas grandes corporaciones se encargan de destruir la integridad moral del Estado, hacerla desaparecer casi en un juego de magia, de prestidigitación. Delante de nuestros ojos nos hacen creer que tenemos un Estado republicano, un Estado democrático, un Estado soberano, cuando en realidad quienes están a cargo de ese Estado no responden a los intereses del pueblo, sino a los intereses de una empresa privada. Fíjense ustedes que ya estamos frente a una forma de colonización donde ya no es necesaria la existencia de un imperio, no es necesaria la existencia de un reino, no es necesaria la existencia de un invasor que mediante la violencia nos somete y nos subyuga, sino que estas nuevas formas de colonización son lo que se conoce habitualmente como la colonización consentida. ¿Y la colonización consentida de qué necesita? Del consentimiento. ¿Y el consentimiento a través de qué se expresa? A través de un contrato. Claro, quienes firman el contrato, lo firman en nombre de la República Oriental del Uruguay, por eso el contrato se llama ROU-UPM. Alguna vez dije que ROU pasaba a ser una empresita que contrataba a una gran empresa llamada Botnia. Y muchos se rieron cuando yo dije eso, pero lo cierto es que es así. Son contratos en cuya redacción la mayor parte de las obligaciones son para la empresita ROU. Y la mayor parte de los beneficios y los derechos son para el gran inversor. Y como decía antes, el gran inversor es por lo general, cuando exige la existencia de tratados y de contratos de inversión, un gran contaminante. Y la industria de la celulosa es una de las industrias más contaminantes reconocidas a nivel mundial. Por algo Europa se la sacó de arriba y la mandó para aquí. Por algo Finlandia está cerrando sus fábricas y aquí se están abriendo megafábricas que sustituyen 5 o 6 fábricas de celulosa en Finlandia. Por algo se habilitaron los mecanismos de zona franca para favorecerlas. Pero no quedó en eso solamente, no quedó en solamente la zona franca, sino que quedó en esta construcción que algunos llegan a llamar contrato ley, que supone de alguna manera que el Estado, al ser contratado y al representar a todos el Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay, nos somete a la voluntad de una empresa privada. Ese sometimiento a la voluntad de una empresa privada tiene fuente legítima en una ley. ¿Tiene fuente legítima en la voluntad popular? Porque la ley es expresión de la voluntad popular. No, tiene su fuente en un contrato, en un acuerdo, donde una empresa privada nos impone una serie de reglas a todos quienes vivimos dentro del territorio de esta comarca llamada República Oriental del Uruguay. Cuando ocurren estas cosas, ocurren una serie de fenómenos que nos muestran la capacidad destructiva de esa destrucción de la integridad moral de un Estado que suponen los tratados y los contratos de inversión, que supone este fenómeno de Estado contratado, de Estado corrupto, corrupción en el sentido estructural. El Estado ya no es más que una fachada que esconde detrás de sí la voluntad de una empresa privada. Y algunos de esos fenómenos refieren a circunstancias que hacen a los pilares de una república. Y yo me animo a preguntar, ¿siguen en pie algunos de estos pilares de la República a los que yo voy a hacer referencia? ¿Podemos hablar de un orden público cuando el Estado negocia permisos, autorizaciones
cuando se compromete de antemano a apurar las autorizaciones ambientales, por ejemplo, o de la concesión del alveo de determinado río, o la concesión de determinado puerto, o la construcción y el funcionamiento de un mecanismo de transporte como pueden ser el tren, famoso tren de UPM. ¿Funciona el orden público? ¿Existe el derecho público o el derecho público ha sido desplazado y sustituido por la mera voluntad de una empresa privada? Cuando uno observa a funcionarios que van a negociar estos contratos en forma secreta, en países extranjeros, en el directorio de UPM, cuando el presidente Tabaré Vázquez fue a Helsinki, ¿observamos funcionarios públicos con intereses públicos? ¿O estamos observando otra cosa distinta? Estamos observando funcionarios públicos con intereses públicos a la hora de ejercer la función pública. Porque obviamente el presidente Vázquez, cuando viajó a Helsinki, no lo hizo como un ciudadano particular, lo hizo como presidente de la República. Cuando se sentó a negociar con el dueño, con el principal del CEO de UPM, lo hizo en nombre de todos nosotros. Lo hizo en forma secreta, lo hizo primero en forma directa, cosa que no lo podría hacer porque no hubo una licitación internacional pública, por supuesto. Para eso también funciona y sirven los contratos de inversión, para legitimar, entre comillas, las relaciones directas en omisión del cumplimiento de aquello que todos los manuales anticorrupción nos dicen. Tiene que haber licitaciones públicas cuando el Estado decide realizar determinadas vinculaciones con la actividad privada, porque la transparencia hace a la licitación pública, o la licitación pública hace a la transparencia, y cuando no hay licitación pública hay clandestinidad, hay ocultamiento, hay secretismo, hay corrupción. Otro de los pilares en los cuales se sustenta la República, la igualdad ante la ley. Y repetidamente escuchamos esta bella frase: hay que darle seguridades a estas inversiones extranjeras, y cuando usted le da determinadas seguridades jurídicas se las llama, a estas inversiones extranjeras, y lo hace a través de este mecanismo del Estado contratado, del contrato corrupto, del contrato de inversión, lo que usted está haciendo es rompiendo con el principio de igualdad ante la ley, que es un principio sagrado de una república si se quiere considerar como tal. Usted le está dando a estos individuos determinadas seguridades en menosprecio de las seguridades del resto. Le está dando, en definitiva, lo que algunos han llamado islas normativas singulares, o si ustedes quieren decirlo en un lenguaje mucho más claro y directo, usted le está dando privilegios. No en vano el artículo 8 de la Constitución habla de igualdad entre la ley, pero el artículo 9 prohíbe que en una república se concedan privilegios o títulos nobiliarios, si volvemos a motivarnos en lo que era la vida del feudalismo. Bueno, la vida del feudalismo antiguo suponía individuos que tenían determinados privilegios, que eran duques, que eran condes, que los habían ganado a veces por herencia, a veces por la guerra, pero lo cierto es que tenían privilegios por encima de otros individuos, no eran pares con el resto de los mortales, con los labriegos o ni siquiera con los vasallos. Bueno, cuando observamos los contratos de inversión y cuando nos hablan de seguridades jurídicas que se le dan a estas inversiones extranjeras, lo que estamos observando es una clara violación del principio de igualdad ante la ley. Pero el mal no termina allí, porque esta fórmula de Estado contratado también supone el desplazamiento del Poder Judicial. No tenemos ya separación de poderes. El Poder Judicial es desplazado porque sería el único que podría eventualmente marcar los incumplimientos de la Constitución y de la ley cuando se firman algunos de estos acuerdos corruptos. Y lo primero que se hace entonces es hacer desaparecer a ese tercero imparcial que podría eventualmente estar marcando la corrupción. A mí esto me lleva a algunas preguntas, interrogantes, que trato de transmitir en forma permanente a quienes prestan el oído a las cosas que digo, ¿no? ¿Somos ciudadanos o somos súbditos? ¿Qué pasa cuando un Estado-nación deja de serlo? ¿Qué ocurre cuando corporaciones privadas, anacionales, que no tienen patria, vamos a decir, como nuevos señores feudales, pactan con el Estado como si fuera un vasallo más?
Y uno tiene que leer, y yo invito a leer el contrato con Montes del Plata, o este precontrato con UPM, para entender claramente lo que supone una relación de vasallaje, cuando el señor feudal impone todas las obligaciones y el vasallo se compromete a cumplirlas todas. ¿Qué hacer entonces con la ausencia de este escudo protector del Estado soberano, republicano y democrático? ¿Cómo queda el ciudadano cuando ese escudo protector deja de protegerlo y pasa a proteger estas grandes inversiones? Bueno, obviamente que queda en la indefensión, queda en la intemperie. El ciudadano de a pie no tiene cómo defenderse frente a estos mecanismos. ¿O sí tiene cómo defenderse? Quizás la primera cuestión que uno debería establecer es, bueno, quien elige a los gobernantes es el ciudadano en una democracia. Y si elige en una democracia a sus gobernantes, tiene la posibilidad cada tanto tiempo de desplazar a esos gobernantes que han traicionado la voluntad popular, que la han sustituido por la voluntad de una empresa privada. Y allí nos acercamos un poco al gran dilema. Sucede que, de cualquier manera, el ciudadano sigue votando a quienes lo traicionaron, a quienes traicionaron el concepto de soberanía nacional, a quienes traicionaron el concepto de república, o a quienes traicionaron el concepto de democracia. Y la ley ya no la hace el representante del ciudadano, porque el representante del ciudadano le otorgó el hacer la ley a una empresa privada. Ahora, si el ciudadano continúa votando a los mismos individuos que lo han entregado, obviamente que el corruptor, que la gran empresa, va a decir, bueno, pero escúcheme, hay un mecanismo de legitimación. Mediante el voto, sea que el Frente Amplio estuvo 3 años en el poder, sea que mañana gobierna Luis, sea que mañana gobierna Ernestito, sea que mañana gobierna el excomandante, pero si todos ellos están de acuerdo con los contratos corruptos, y vaya que suponen un monto de la ciudadanía muy importante, un volumen de la ciudadanía muy importante, casi el 98%, entonces yo, directivo, dueño de UPM, puedo llegar a la conclusión, bueno, pero la culpa no es de quien termina siendo el gobernante, la culpa es de quien elige al gobernante y repite, reitera permanentemente gobernantes que están a favor de este Estado contratado, que están a favor de estos contratos ley, que están a favor de estos contratos de corrupción. ¿Qué significa entonces eso? Que otra vez, teoría del consentimiento mediante, si votamos corrupción, vamos a recibir corrupción. Si votamos individuos que están a favor de contratos de inversión y contratos corruptos, vamos a tener corrupción, indefectiblemente. Ahora, eso también le va a permitir al de afuera señalarnos con el dedo y decirnos, bueno, pero el problema es que tú estás en un país de corruptos. Porque si ustedes quieren contratos de corrupción, contratos de Estado que sustituyen la soberanía nacional, la república y la democracia, ese consentimiento termina convalidando la aberración de la cual te quejas. No te quejes más. Debería ser quizás el último de los consejos del que nos mira de afuera. Señores, estamos llegando al final de esta audición y entonces vuelvo a plantearme la misma pregunta que me planteaba al inicio. ¿Es posible hacer política partidaria sin dinero cuando el dinero se distribuye en el otro 98% y es mal habido y es un dinero corrupto, es un dinero ilícito que viene a comprar la voluntad de nuestros gobernantes y que termina conquistando al electorado, que termina votando por esos gobernantes cuyas campañas políticas son bancadas por estas grandes corporaciones? Quizás esto sea un suicidio y quizás muchos no sean conscientes de ese suicidio, pero lo cierto es que ese suicidio nos indica que no es posible en los tiempos actuales hacer política partidaria sin dinero, porque el dinero manda. Muchas gracias, amigos, nos estamos viendo en próximas ocasiones.